Buenas, este que les habla es el conferencista internacional Tomás López al servicio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta grabación que les ofrecemos a ustedes en estos momentos, tengo el placer de relatarles los pormenores de las profecías bíblicas que nos acercan a un fin que quizá, aunque no sepamos dónde y en qué momento va a suceder, nos acerca porque la historia y la Biblia hablan a la vez una misma cosa. Fíjense que el Señor Jesucristo ya hablaba en el capítulo 24 de Mateo y que indica que habría una nación contra nación, un reino contra reino, hambres, pestilencias y sobre todo terremotos en diferentes lugares en la tierra. Todo eso lo estamos viendo actualmente. Miren ustedes Etiopía con el hambre que hay. En África hay hoy día 24 millones de personas enfermas del SIDA, que van a morir en 2 o 3 años y que continuarán de la misma manera lamentándose a aquellos que desciendan de esos que están enfermos hoy día. Pues vemos, pues, mis queridos, que si nosotros observamos en la Biblia lo que dice y vemos lo que está pasando en la actualidad mundial, nos tenemos que dar cuenta de que la palabra de Dios ya nos anunciaba desde hacía siglos todo lo que iba a suceder. Es por eso que les voy a decir que un día un hombre llamado Guillermo II el Kaiser atacó el occidente de Europa porque quería dominar al estilo de Napoleón. Según nosotros estamos viendo que los seres humanos quieren siempre algo que no tienen, y sobre todo los que tienen los otros que están vecinos de ellos. Este alemán, atacando por lo tanto todos los países de Europa Occidental, se encontró con una sorpresa, y es que en Inglaterra, en un sótano, había en la ciudad de Londres un científico judío que estaba haciendo investigaciones con líquidos, con química, de manera a producir algo que fuera nuevo. Y lo que sacó a aquel científico llamado Shane Bateman fue nada más ni nada menos que el trinitotolueno, o la dinamita moderna, de la cual se ha sacado una pólvora que hoy día ustedes ven los estragos que produce en las guerras modernas. Nosotros estamos, por lo tanto, ante una situación en Europa en que un hombre sobre otro hombre quiere tener dominio sobre aquel primero. ¿Y qué pasa? Que aquel hombre que inventó el trinitotolueno, con aquella pólvora pudieron los occidentales de Europa vencer a los alemanes y se declaró el armisticio, de tal manera que, si bien empezó en 1914, en el 1918 acabó esa guerra con la pérdida de Alemania, que no pudo, por lo tanto, contar con una victoria. Pero después, años más tarde, nos encontramos con otro alemán, aquel dictador que todos han oído hablar, llamado Adolfo Hitler. Aquel dominador no solamente asesinó a montones de personas en la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1940 al año 1945, sino que igualmente tomó prisioneros a los judíos y asesinó a 6 millones de ellos en los campos de exterminio. Allí, en Buchenwald, en Auschwitz, en Polonia, hubo cantidad de muertos asfixiados con gas cianuro. Y mis queridos, cuando se descubre aquello, nos damos cuenta de que estamos ante una perspectiva de un criminal atroz que sin piedad había quitado la vida a millones de personas en Europa. Todo aquello sucedió, todo aquello terminó, pero yo quiero ahora hablarles de algo importante que se está también fraguando en la Europa occidental y sobre la cual nos habla el profeta Daniel cuando precisamente, estando él preso en Babilonia, lo llaman para que pudiese interpretar el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo. Y es que ese rey Nabucodonosor de Babilonia soñó con una estatua grande que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata,
el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Pero había algo interesante en los pies. Es que eran, además de ser de hierro, de barro cocido. Y Daniel le dice a Nabucodonosor lo que significaba: la cabeza de oro eres tú, oh rey. Después de ti vendrá otro inferior a ti, por eso es plata lo que tú ves en el pecho. Posteriormente vendrá un reino inferior a la plata, que es el bronce, porque vale menos que el anterior metal. Y finalmente termina con el hierro en las piernas. Pero cuidado, los pies eran de hierro y de barro. Y Daniel le dice a Nabucodonosor que los 10 dedos de los pies significaba que al final de los tiempos habría una unión que se harían por 10 reyes, 10 países o 10 imperios que estarían de una manera o de otra unidos, porque siempre los hombres, aunque han hecho alianzas humanas, han terminado siempre en guerra. Pero Daniel le dice que en el tiempo de esa unión habría la fuerza del hierro, pero la debilidad del barro, porque el barro con el agua se derrite, funde, y por lo tanto algo hay de débil en esa unión. Pero después sigue diciendo el profeta Daniel que después de ese reino habría otro que le seguiría, pero que no tendría fin, porque una piedra no cortada de mano vendría a caer sobre esa estatua, la derribaría, la desharía. Y sin embargo, hermanos, en esos instantes nos encontramos con que el Señor nos hace comprender que ese reino que no tendría fin no era ni más ni menos que el reino del Cristo que nosotros hoy día glorificamos. Por lo tanto, si estamos ante una perspectiva de unión, ¿qué sucede, por lo tanto, como repito, en esta Europa occidental? Sucede lo siguiente, que encontrándome en París en el año 1967, veo que un general llamado Charles de Gaulle gana la presidencia de Francia. Coloca una corona de flores en la tumba del soldado desconocido, bajo el arco de triunfo o de la estrella, en ese lugar tan lindo que conoce todo el mundo cuando viaja a la capital francesa. Al colocar la corona, aquel francés, aquel general que había luchado durante la Segunda Guerra Mundial, incitando a la resistencia francesa para que acabara con el dominio de los nazis, ese general, subido en su automóvil, fue pasando por la avenida de los Campos Elíseos y todo el pueblo de París lo aclamaba, sacudiendo pañuelos blancos al aire. ¿Qué sucede en ese momento? Pues que todo el mundo daba gracias porque el general de Gaulle regiría los destinos de Francia, pero aquellos que tenemos conocimiento de la profecía, vemos que aquel general, llamando a Adenauer, que era el presidente alemán, y a De Gasperi, que era el presidente de Italia, les cita para que precisamente hiciesen una unión entre esos tres y de esa manera poder llegar a formar una fuerza a la cual se irían uniendo otros países de Europa occidental con el fin, decía, de poder llegar incluso a ser más fuertes que los Estados Unidos de América. Si ya había 3 países que se habían unido, Francia, Italia y Alemania, ¿cuántos más seguirían la misma marcha de esa unión? Pues bien, fueron yendo poquito a poco uniéndose a esa comunidad de 3 países, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El último fue Inglaterra. ¿Y qué pasa pues en esos momentos? Que cuando se han unido 10 países, en esos instantes nosotros podemos comprender que está a punto de cumplirse una profecía bien grande y que menciona precisamente el capítulo 17 de Apocalipsis. Fíjense bien que habla de Babilonia y también de una gran ramera. ¿Qué significaba eso?
pues que esa gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y Juan se extraña porque el ángel le dijo: no te asombres, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Imagínense bien una cosa: he nacido en España. Allí, durante la Edad Media, se llevó a cabo una terrible persecución contra toda persona que no era católica. Se asesinó, se los quemó vivos, se llegó a producir torturas enormes. A tal extremo fue el asunto que cantidad de personas dejaron su vida únicamente por un delito: amar a Jesús de Nazaret, como yo mismo lo amo en este momento. Si hubiese vivido en esa época, igualmente quizás me hubieran sacrificado. Pero Juan, precisamente, hablando con aquel ángel que le enseña aquella revelación, le dice el ángel que el misterio se lo va a descifrar. Dice que la mujer que está sentada sobre esas 7 cabezas, en realidad no son 7 cabezas, sino que son 7 montes donde se sienta la mujer. Pero dice también aquí, en el versículo 8 de ese capítulo, que la bestia está para subir del abismo e ir a perdición, y que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, verán a la bestia. Significa pues, amados, que aquellos que ven a la bestia son las personas que no son arrebatadas al cielo por el Señor el día que suene la trompeta y la iglesia se vaya de esta tierra al cielo, antes de que estalle la guerra que traerá, por lo tanto, la gran tribulación para todos los seres humanos que vivan en este planeta. Y además dice el ángel a Juan: y los 10 cuernos tampoco son 10 cuernos. Como las cabezas son 7 montes, los 10 cuernos son 10 reyes o 10 naciones que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y en ese instante, hermanos, el anticristo estará gobernando en esta tierra para traer destrucción. Y la mujer, esa mujer que dice el capítulo 17 al principio, ¿quién es? Pues tampoco es una mujer. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad, sabemos todos positivamente que los políticos, los presidentes de los gobiernos y cualquier político que esté gobernando una nación hoy día está dominado por esa mujer que no es otra que Roma, donde vive el Papa. Fijémonos pues en una cosa: